Quiero saludar al señor superintendente, que no tiene que ver nada con la bronca política, sino él es un técnico que nos va a explicar lo que le importa a mucha gente. Óigame, yo me salí de tal operador de salud y me pasé a Sura por el respaldo de Sura, y ahora Sura le pide a la superintendencia, pues, su retiro. Señor superintendente Luis Carlos Leal, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, Julio, Juan Pablo, Camila, Alberto, un saludo muy especial para todos en la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la W. Doctor Leal, usted ha dicho que esto no había pasado, pero pasó. Ahora, entonces, ayer Lucas decía, óigame, y yo me cambié de Sanitas para Sura, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacen esos 5 millones de personas y qué preocupaciones pueden tener? Pues de momento no se ha empezado a estudiar todavía la posibilidad de ese desmonte voluntario que ha solicitado Sura. Como efectivamente su merced lo dice, es la primera vez que se pide usar esta figura en el país, que una aseguradora pide usar esta figura, que tiene establecidos unos tiempos de ley claros y puede ser aceptada o rechazada por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con las condiciones. En estos momentos y desde ayer a las 10:20 de la mañana que recibimos la solicitud, nos encontramos revisando que los documentos que se requieren estén completos para poder iniciar el análisis de este estudio. Una vez verifiquemos que estén completos esos documentos, tendremos un tiempo de 30 días hábiles para poder estudiar la propuesta de desmonte y los documentos anexos que tiene la solicitud hecha por parte de Sura. Pasados estos 30 días tendremos un periodo de 20 días en los cuales se les retroalimentan las recomendaciones o las observaciones que tenga la Superintendencia Nacional de Salud frente al plan de desmonte que hizo la EPS Sura, solicitando las correcciones a las que haya lugar, si es que hay lugar a correcciones, y en esos 20 días hábiles nuevamente tendrá la EPS Sura para subsanar los hallazgos o las observaciones o recomendaciones hechas por la superintendencia. Pasado este tiempo tendrá la superintendencia nuevamente 15 días hábiles para un total de 65 días hábiles para responder a si esa solicitud fue satisfecha o fue completada de una manera adecuada con la solicitud hecha por la superintendencia, y en ese caso se procedería a aceptar o a negar el desmonte progresivo. Solo hasta ese momento los afiliados, tendrían una comunicación frente a si hay alguna variación o no, y esa variación en su afiliación de todas maneras no sería inmediata. Por eso la figura habla de un desmonte progresivo. En este momento la propuesta de Sura habla de que transcurridos estos casi más allá de 3 meses que implican los 65 días, ellos hablan de un proyecto de desmonte progresivo de 3 meses, es decir, 3 meses en los cuales ellos proponen el traslado progresivo de sus afiliados, dependiendo de la región en la cual se encuentren, dependiendo del municipio inclusive en el cual se encuentren, a otras aseguradoras que tengan la capacidad de asumir su afiliación en el territorio donde se encuentren. En este caso del desmonte progresivo, con una particularidad: cuando es un desmonte progresivo, a diferencia de una liquidación, el riesgo financiero no es tan alto que permite que la misma aseguradora asuma los traslados, financieros, con las reservas técnicas propias de cada uno de los mecanismos o tecnologías en salud autorizadas hasta el momento de cada uno de sus afiliados, y permitiría una continuidad, de una manera más tranquila en la aseguradora al cual se traslade el paciente si se llega a esto. Vuelvo, insisto, hasta el momento no se ha estudiado la solicitud, no se ha dicho si se puede aprobar o no se puede aprobar. En todo caso, y es bueno también decirlo, dentro de la solicitud de Sura, al final de su solicitud, ellos dicen y solicitan a la superintendencia que en caso de que el plan de desmonte no sea aprobado, ellos solicitan la intervención forzosa administrativa para administrar y la toma de bienes, haberes y negocios por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Eso quiere decir entonces, superintendente, que podría ser liquidada una vez ustedes hagan ese estudio? No, una vez se hace el estudio, continúa prestando los servicios la EPS Sura, aplica su plan de desmonte progresivo, traslada sus pacientes a cada una de las EPS de acuerdo con el plan y de acuerdo con la región y de acuerdo con el perfil epidemiológico y capacidad administrativa de las otras EPS, y una vez culmine el proceso de traslado satisfactorio y continuidad y garantía de la continuidad de sus pacientes al interior de las otras aseguradoras disponibles o presentes en los territorios, ahí sí se procede a la liquidación. Superintendente, pero
¿A dónde piensan ustedes llevar todos estos usuarios? Ya estamos hablando, sumando los de Nueva EPS, sumando los de Sanitas, sumando estos de Sura, sumando los de Compensar, que también eventualmente estaríamos hablando de alrededor de 34 millones de usuarios. ¿Quién va a atender todos estos usuarios? ¿Qué EPS o qué entidad resiste la atención de todos estos usuarios? De todas las que has mencionado, ninguna está en proceso de liquidación, es decir, todos continúan con su asegurador. No hay traslado en estos momentos de ningún paciente. Sí, pero están en riesgo de que eso suceda. Ni de Sanitas, no. En estos momentos no, ni siquiera Compensar, con eso te digo todo. Pero bueno, liquidan entonces a Sura, ¿y dónde van a llevar esos 5 millones de usuarios? Bueno, pues precisamente por eso tenemos que hacer el estudio para determinar si aprobamos o negamos esa solicitud. Porque lo más importante siempre tiene que ser para el sistema de salud y para la Superintendencia Nacional de Salud que esa garantía de esa pregunta que tú me estás haciendo, pues se pueda responder. Que haya la capacidad administrativa de no una EPS, porque pueden ser varias, porque es que hay personas que están afiliadas en regiones donde hay 3 o 4, donde hay solo una. Entonces hay que entrar a estudiar, por eso nos tomamos un tiempo para poder analizar si existe la capacidad administrativa para asumir ese riesgo en salud de cada una de las personas en otra aseguradora. Señor, por eso el desmonte puede ser inclusive hasta parcial. Sí, señor superintendente. En un departamento, pero en otros no. Ustedes se pueden tomar los 65 días si quieren y pueden prolongar la agonía de una EPS que ya es absolutamente insostenible. Pero usted mirando hacia atrás, ¿no reconoce que al fin y al cabo se encargaron de ahogar financieramente a las EPS? Es decir, ellas habían advertido desde hace meses que la UPC era absolutamente insuficiente. Y no solamente fueron ellas, la Corte Constitucional también se pronunció, emitió medidas cautelares, dijo, ojo con la UPC. Señor superintendente, esta no es el reflejo de una crisis que generó explícitamente el gobierno al no modificar esa unidad de pago por capitación. Si la decisión del gobierno hubiese sido no aumentarla más de lo que se ha aumentado históricamente, yo te diría de pronto sí. Pero difiero completamente de tu postura, más cuando hay hallazgos de los diagnósticos de las EPS recientemente intervenidas que son una contradicción a esa premisa, porque es que ASEMI y las EPS se han encargado de decir el gobierno no nos da la plata suficiente, no nos da la plata suficiente, la UPC no es suficiente. Y la pregunta que yo le traslado a las EPS y a ASEMI es, ¿ustedes están siendo eficientes en la aplicación y en la utilización de esa UPC? Y ahí es donde toma relevancia ciertos datos encontrados en los hallazgos de esos análisis iniciales y diagnósticos de las EPS intervenidas, y te pongo 2 ejemplos. Nueva EPS. Nueva EPS desde 2019 y durante varios años, quién sabe cuántos años más atrás, porque falta investigar más a profundidad, ocultó facturas, maquilló sus balances financieros, no fueron aprobados, no sabemos en qué se gastó mucha plata, y lo que reportaba la Superintendencia Nacional de Salud era que su crisis y su deuda era de 500.000 millones de pesos. Y no, señor, resulta que son 5.5 billones de pesos que tenían embolatados en facturas escondidas. Es decir, la crisis financiera no es creada de ahorita. La crisis financiera es producto de un mal manejo administrativo y financiero que no fue reportado y que no sabemos realmente en qué se empleó. O mire, por ejemplo, el ejemplo de Sanitas. Sanitas, que reportó en su diagnóstico financiero. Primero, que reportaba pérdidas anuales en los 2 últimos años cerca de 400.000 millones de pesos, pero entonces estaban aumentando sus gastos administrativos en 210.000 millones de pesos sin justificación. Entonces no son capaces de contener el gasto administrativo, lo aumentan sin justificación y reportan supuestas pérdidas. Y no suficiente con eso, el 75% de los contratos en salud que tenía Sanita estaban por evento. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenían la posibilidad de hacer un control efectivo. Que los prestadores, que generalmente y en su gran mayoría eran prestadores propios o son prestadores propios, estaban cobrando lo que bien tenían a voluntad por la prestación de servicios en salud de los pacientes. Entonces uno no puede ser tan incoherente.
de tener un presupuesto alto, de estarlo derrochando de manera administrativa, de estarlo derrochando y no tener ningún control en la prestación de servicios de salud, o de estar ocultando las cifras financieras y luego ser, perdóname la palabra, conchudo y decir que es que el gobierno no le ha dado lo suficiente cuando uno es un derrochón y ha generado un banco fiscal. Entonces yo creo que la pregunta la podemos hablar y voltear, y quien ha generado esa crisis financiera no es el gobierno nacional. Superintendente, pero volvamos a los pacientes, porque además ese es su trabajo sobre todo. Claro que sí. ¿Qué va a pasar, superintendente, si en algún momento los señores de Sura dicen, es que yo ya no tengo más plata? Porque es que si ellos presentan esto es porque hay un aprieto económico. Y si este aprieto económico continúa, como en cualquier deuda que uno pueda tener, pues llegará el momento en el que uno diga, es que ya no tengo más plata. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la plata no se le está quitando a Sura en estos momentos ni hasta que se acabe el proceso. El gobierno nacional va a continuar girando mensualmente lo correspondiente a la UPC por cada uno de sus afiliados. La superintendencia empieza a estudiar ese plan de desmonte progresivo que ellos presentaron. Durante ese proceso en ningún momento se puede vulnerar el derecho fundamental a la salud de las personas ni la continuidad de los tratamientos que existan. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la misionalidad de la superintendencia, pero también, como tú lo sustentas, tiene que haber un recurso económico para que se pueda garantizar ese derecho. Entonces, una vez se estudie ese plan progresivo y una vez se tome una decisión, es donde se entra a analizar si es viable la continuidad en esta forma, en esta presentación de la EPS Sura, o si tiene que modificarse. Por eso yo creo que ellos mismos al final dicen, entonces mejor intervengan. E inclusive la norma dice, la norma habla, si el plan de desmonte se llega a incumplir en cualquier momento, la superintendencia tiene la obligación de ir a intervenir, es decir, podemos aprobar el plan de desmonte, pero ellos lo incumplieron, no pagaron, no respondieron, pues la superintendencia tiene la necesidad de intervenir. ¿Qué podemos encontrar? Pues es que eso es lo que no sé, si la plata realmente era suficiente o no, porque ellos dicen estamos ahogados financieramente, hay unas medidas que no... Me responde la pregunta, superintendente. Si Sura alza la voz y dice me quedé sin plata, un paciente llega a un centro de salud, llega a una IPS, ¿y qué va a pasar con ese paciente? Yo como le voy a contestar a su mención una pregunta que para mí, vuelvo y le digo, tiene una formulación de base donde el error está en qué está pasando realmente en el interior de cada una de las EPS, y le digo, con el diagnóstico hecho con la intervención hemos encontrado falencias administrativas muy graves que pueden corresponder al desfalco del sistema de salud. La UPC en estos momentos, la pregunta no es si es suficiente, sino si es realmente eficiente. Ni siquiera estamos pensando en un sistema donde realmente se beneficie la salud de las personas y donde evitemos que la gente se enferme. Nos estamos favoreciendo, como se favorecía con el sistema de pago por evento que tenía Sanitas, únicamente la enfermedad y el alto costo. Entonces, es una pregunta que puede ser sensacionalista en estos momentos, pero es una pregunta que de los datos que le estoy dando en estos momentos, y que tampoco te puedo contestar en estos momentos porque bajo supuestos pues es difícil para las personas imaginarse cómo va a ser su salud. Aparte de crear pánico con esa pregunta, ¿cuál es el objetivo real? Si yo te estoy dando cifras de hallazgos financieros de cada una de las EPS, pero superintendente, que hay un mal manejo asociado de los recursos de la salud, que se ha aumentado la UPC, que puede ser eficiente su manejo si se genera una reorganización, que todavía no sabemos si se va a aceptar o no se va a aceptar ese plan establecido por la EPS Sura, que puede mejorar su condición financiera, por lo menos si es en una aprobación parcial. Es decir, si se retira de algunos territorios, puede ser mucho más eficiente el gasto en salud. Pero, doctor Leal, la pregunta que usted califica de sensacionalista tiene también un origen que puede ser sensacionalista. Recuerde usted lo que dijo ayer el presidente, es que aquí se perdieron 5 billones de pesos el año pasado. Y no entro a meterlo usted en la discusión de la responsabilidad de una casa política, no. Pero cuando el presidente de la República dice, el año pasado se perdieron 5 billones, y usted hoy nos dice, es que yo no puedo responder porque eso es lo que estoy investigando, ¿de dónde sale la cifra del presidente? Pues de la cifra de la superintendencia y del diagnóstico de la EPS, yo mismo se la acabo de repetir, es que yo se la acabo de decir.
¿Y dónde a dónde se fue esa plata? Corrijo, si el presidente no lo dijo, digamos, en sus términos tan explícitos, no fue el año pasado. Y vuelvo y le insisto, fue de muchos años atrás que han venido ocultando debajo del tapete la cantidad de facturas del sistema de salud que no tenemos de justificación y que hasta ahora están pasando, pues hasta ahora se están legalizando, no sabemos por qué no se legalizaron en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quien presta los servicios de salud, hospitales, clínicas, centros de salud, centros de diagnóstico, ellos sí están ahogados financieramente, ellos no alcanzan muchas veces a pagar a sus trabajadores de la salud porque los recursos no fluyen y resulta que encontramos que en la EPS más grande, en 9 EPS, se estaban escondiendo 5.5 billones de pesos, igual que insisto, no es del año pasado. Hay datos, cifras desde 2019 y desde antes que hablan de que esta práctica mala financiera se venía realizando. Pues hay que corregir. Esa la ataca el señor presidente de ese dato diagnóstico que hace el agente interventor en su trabajo durante el primer mes de intervención, que es hacer un diagnóstico real de qué es lo que está pasando. Ahora, hace falta saber para dónde se fue esa plata. Yo concuerdo contigo, esa es la siguiente pregunta que tenemos que investigar y eso es lo primero que nos tiene que contestar el agente interventor. Porque claro, acaba de hacer un análisis financiero donde de un momento a otro su deuda cambió de 500.000 millones de pesos a 5.5 billones. Bueno, entonces eso cambia completamente el panorama. Hay que hacer la precisión que la noticia no es de 2023, sino de los últimos años. Última pregunta, Juan Pablo. Superintendente, usted que ahorita decía que la pregunta que le hacíamos era sensacionalista, eso fue lo mismo que dijo el presidente de la fiduprevisora a finales del mes de abril cuando anticipamos lo que pasó. Y usted ahora pues nos tendría que explicar si estábamos haciendo una pregunta sensacionalista o en realidad usted ha descubierto que el manejo que le ha dado el FOMAG a la salud de los profesores en este primer mes de atender directamente a los miembros del magisterio y sus familias ha sido bueno o malo. Porque también dijeron que era sensacionalista y que estábamos sembrando pánico. Cuéntenos, superintendente, ¿qué encontró en el FOMAG? ¿Dónde está el error? ¿Quién se equivocó? ¿Y a quién van a sancionar? Lo primero es que corrijo dentro de su formulación de la premisa que la fiduprevisora está atendiendo el sistema de salud, porque la fiduprevisora no atiende. La fiduprevisora hace lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer, contratar. Ellas no están atendiendo. No es que ningún médico de la fiduprevisora, ni enfermera de la fiduprevisora, ni farmacia de la fiduprevisora exista en estos momentos. Ellos contratan a terceros para hacer lo que tienen que hacer porque ellos no tienen vocación de prestadores. Entonces, lo primero que quiero aclarar. Ellos no son nuevos dentro del modelo y eso lo he dicho en diferentes oportunidades. Ellos no nacieron ayer, no es que la fiduprevisora se montó el 1 de abril, no. Y que conocieron el FOMAC o supieron aceptar órdenes, o sea, su única línea de negocio. Ellos tienen más de 600 líneas de negocio, es decir, contratan una cantidad de dinero todos los días. Entonces, lo segundo que tengo que decir, claro, se equivocó la fiduprevisora y la embarró al no cumplir las órdenes que le dio el FOMAC y por eso la superintendencia ha hecho requerimientos que hoy no nos han contestado. Incumplieron con la medida cautelar que le dio la superintendencia porque para nosotros lo más importante, vuelvo e insisto, es que el derecho fundamental a la salud de las personas se garantice. Entonces, que en esos momentos haya existido una capacidad técnica y administrativa y una responsabilidad de generar una contratación, pero que no lo hayan hecho durante el proceso, pues claramente hay un error por parte de la fiduprevisora. Pero es completamente distinto, creo yo, Juan Pablo, que tú me hables de una entidad que no cumple unas órdenes teniendo la capacidad administrativa y técnica y que tiene que tener las implicaciones y las sanciones a las que haya lugar, porque tiene que existir, porque está jugando con la salud y con la vida de las personas, a que tú me digas, ¿qué pasa en el supuesto donde se acabe la plata? Cuando yo creo y cuando te he sustentado que en muchas de las hallazgos que nosotros tenemos no es que la plata sea insuficiente o que se vaya a acabar, es que no la están usando bien. Y es detrás de eso es que estamos nosotros investigando en estos momentos, Juan Pablo. Pues él es el responsable en este momento de esta situación de la salud y pues hay que estar muy atentos a lo que él logre encontrar en sus hallazgos. Pero lo importante es el parte de tranquilidad que da por ahora de los servicios que se siguen atendiendo normalmente. Lo que viene pues será una transición que diseñarán conjuntamente con la empresa que pide su retiro. Él se llama Luis Carlos Leal, es el superintendente de salud y ha sido muy amable con la W. Gracias por su tiempo y su pedagogía esta mañana, superintendente. A ustedes, mil gracias, un saludo muy especial y un feliz día.